En 1943, un padre recibió una propuesta. Le ofrecían liberar a su hijo, prisionero en un campo nazi, a cambio de un general enemigo. Tenía el poder de decir que sí. Tenía el poder de salvar a su hijo. Y dijo que no. Ese padre era Iósif Stalin, el hombre más poderoso de la Unión Soviética, el hombre que controlaba el ejército más grande del mundo, y su hijo, Yakov Stalin, llevaba 2 años prisionero de los nazis. Su padre lo dejó morir en ese campo nazi, y nunca movió un dedo. Eso es lo que vamos a contar hoy. La historia de Yakov Stalin, el hijo que su padre dejó morir en un campo nazi, y nunca movió un dedo para salvar. Este documental está construido sobre los archivos desclasificados del KGB, los informes de la SS del campo de Sachsenhausen y los documentos del interrogatorio nazi de Yakov Djugashvili, conservados en los archivos capturados por los aliados tras la guerra. Yakov nació el 31 de marzo de 1907. Su madre murió cuando él tenía 8 meses. Su padre lo abandonó durante 14 años. Cuando intentó suicidarse, su padre se burló de él. Cuando los nazis lo capturaron, su padre lo llamó traidor. Cuando los nazis ofrecieron canjearlo, su padre pronunció 8 palabras y cambió de tema. Esas 8 palabras fueron: no cambio un mariscal por un teniente. Su propio hijo, un teniente, que no valía lo suficiente. Y cuando Yakov murió solo en ese campo a los 35 años, Stalin dijo algo más. Algo que ningún padre debería poder decir. Dijo: yo no tengo ningún hijo llamado Yakov. Todos conocemos a Stalin como uno de los dictadores más brutales del siglo XX, pero casi nadie conoce a su hijo, a ese hombre que pasó toda su vida intentando que su padre lo reconociera, y que cuando llegó la hora de la verdad, cuando su vida dependía de una sola decisión de su padre, ese padre pronunció 8 palabras y siguió con su día. Pero hay algo más, algo que los archivos nazis revelaron décadas después. Yakov, el hijo rechazado, el hijo burlado, el hijo negado, fue el único en toda esta historia que mantuvo su dignidad hasta el final. Eso es lo que vamos a contar. Para entender lo que le ocurrió a Yakov Stalin, hay que entender primero lo que fue su vida antes de la guerra. Y esa vida empezó con una pérdida que su padre nunca supo procesar. La madre de Yakov se llamaba Ekaterina Svanidze. Era costurera. Se casó con Stalin cuando él todavía era un revolucionario de poca importancia llamado Iósif Djugashvili. Le dio un hijo y murió de tifus el 5 de diciembre de 1907. Yakov tenía 8 meses. Stalin quedó devastado. En el funeral dijo algo que los testigos recordaron durante décadas. Dijo: esta criatura ablandó mi corazón de piedra. Murió y con ella murieron mis últimos sentimientos cálidos para la humanidad. Es la frase más humana que Stalin pronunció en toda su vida. Y la pronunció ante el ataúd de la única mujer que lo había conseguido humanizar. Y luego dejó a su hijo recién nacido con las tías en Georgia. Y no volvió a verlo durante 14 años. Yakov creció en Georgia con sus tías maternales, sin padre, sin saber bien quién era ese hombre que aparecía en los periódicos cada vez más, sin entender por qué ese hombre que los periódicos llamaban Stalin no venía a verlo. En 1921, cuando Yakov tenía 14 años, lo llevaron a Moscú. Por fin iba a vivir con su padre. Lo que encontró no era lo que esperaba. Stalin se había casado de nuevo con Nadezhda Aliluyeva y había tenido otros hijos, Vasily y Svetlana, a los que sí reconocía. Yakov llegó a esa familia como un extraño. Stalin lo maltrataba, le prohibía usar el apellido Stalin, lo ignoraba en las comidas familiares. Se dice que lo odiaba porque se parecía demasiado a su madre. A finales de los años 20, Yakov vivía un desamor y la sensación aplastante de que su padre nunca lo iba a querer. Un día cogió una pistola y se disparó. El disparo le hirió el pulmón pero no el corazón. Sobrevivió. Su madrastra Nadezhda lo vendó y llamó a un médico. Y Stalin recibió la noticia.
Su respuesta fue esta: ni siquiera sabes disparar correctamente. Un padre. A su hijo que acababa de intentar quitarse la vida. Yakov sobrevivió al disparo, pero algo en él no sobrevivió a esa frase. Desde ese momento supo con absoluta certeza lo que valía para su padre. Nada. Y sin embargo, Yakov siguió adelante. Estudió ingeniería, luego en la Academia Militar de Artillería. Se casó con Julia Meltzer, una bailarina judía de quien se enamoró profundamente. Tuvo una hija. Construyó una vida. No con el apellido de su padre, porque ese apellido le estaba prácticamente prohibido, sino con su apellido real, Djugashvili. Era el hijo de Stalin que Stalin no quería reconocer, invisible para el hombre que lo había traído al mundo. Hasta que en junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética y Yakov fue al frente. Hay una fotografía de Yakov con su esposa y su hija. Están sonriendo. Parece una familia normal. Parece que el apellido no pesa, pero el apellido siempre pesa. Aunque no lo lleves, aunque te lo prohíban, aunque intentes construir algo diferente, el apellido te encuentra. El 16 de julio de 1941, el apellido encontró a Yakov Djugashvili en el frente. El 22 de junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética sin declaración de guerra previa. En una sola madrugada, 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética en el mayor ataque militar de la historia. Stalin, que había ignorado todas las advertencias de inteligencia, tardó días en reaccionar. Sus generales no sabían qué hacer. Sus tropas retrocedían en caos. Y el hijo al que nunca había querido fue enviado al frente. Yakov Djugashvili era teniente de artillería y servía en la 14ª Batería del 14º Regimiento de Obuses, cerca de Vitebsk, en Bielorrusia. Exactamente en el camino de la tormenta que se acercaba. El 10 de julio de 1941, los alemanes lanzaron la Batalla de Smolensk, una de las operaciones de cerco más devastadoras de toda la guerra. La Wehrmacht rodeó formaciones soviéticas enteras. Cientos de miles de soldados atrapados, sin posibilidad de escape, sin comunicaciones, sin suministros. La batería de Yakov quedó rodeada. Las órdenes que llegaban eran confusas. Y el 16 de julio de 1941, Yakov Djugashvili fue capturado. Hay dos versiones de cómo ocurrió exactamente, y las dos lo condenan de la misma manera. La primera versión dice que Yakov se negó a retirarse, que declaró: «Yo soy el hijo de Stalin, y no permito que la batería se retire», y que fue capturado mientras combatía. La segunda versión dice que se rindió, que algunos prisioneros soviéticos lo entregaron activamente a los alemanes. Los archivos no lo resuelven del todo, pero lo que sí resuelven es esto: para Stalin, las dos versiones eran igualmente inaceptables. La primera era indisciplina. La segunda era traición. Un hijo de Stalin no podía ser capturado vivo. Eso era lo que Stalin había decretado para todos los soldados soviéticos. Los que caían prisioneros eran traidores, incluido su propio hijo. El 19 de julio de 1941, 3 días después de la captura, los alemanes anunciaron públicamente que tenían al hijo de Stalin. La reacción de Stalin fue de furia. No de angustia, no de miedo por su hijo, de furia. Porque Yakov había violado la orden más fundamental del Ejército Rojo. Había sobrevivido a la captura, y Stalin hizo lo que hacía cuando alguien lo traicionaba. Esa misma semana ordenó el arresto de Julia Meltzer, la esposa de Yakov, la madre de su nieta, detenida bajo sospecha de implicación en la supuesta traición de Yakov. Sin pruebas, sin juicio. Julia pasó 2 años en prisión mientras su marido estaba en un campo nazi y su hija crecía sin madre ni padre. Yakov estaba en manos de los alemanes. Su esposa estaba en manos de su padre, y su padre había decidido que ninguno de los dos merecía su intervención. Pero los alemanes tenían otros planes para Yakov.
Porque el hijo de Stalin en un campo alemán no era solo un prisionero. Era el arma de propaganda más poderosa que Goebbels podía imaginar. Y lo que hicieron con él es algo que Yakov nunca perdonó. Joseph Goebbels era el ministro de propaganda del Tercer Reich, un hombre que había convertido la mentira en ciencia, que sabía exactamente qué imagen destruía la moral de un ejército. Y cuando Yakov Djugashvili cayó prisionero, Goebbels vio algo que ningún propagandista podía dejar escapar: el hijo de Stalin, vivo, en sus manos. Goebbels supervisó la operación personalmente. El plan era imprimir panfletos y lanzarlos desde aviones sobre las líneas soviéticas. Millones de panfletos cayendo como nieve sobre soldados soviéticos agotados, asustados y en retirada. En el anverso de cada panfleto había una fotografía de Yakov Djugashvili sonriendo junto a oficiales de la Wehrmacht, bien alimentado, bien vestido, con aspecto de estar completamente a salvo. Y en el reverso, el mensaje: Yakov Stalin está con los alemanes, no derramen su sangre por Stalin. Su propio hijo se ha rendido. Si el hijo de Stalin se ha salvado a sí mismo, entonces ustedes no están obligados a sacrificarse. Era propaganda brillante, cruel, calculada y efectiva. Usaba la lógica más simple del mundo. Si el hijo del líder no muere por su causa, ¿por qué deberías morir tú? Pero Goebbels quería algo más que una fotografía. Quería las palabras de Yakov dirigidas a su padre, y las consiguió. Obligaron a Yakov a escribir una carta en inglés para que pudiera circular por canales diplomáticos internacionales. La carta decía: Dear Father, I have been taken prisoner. I am in good health. I will soon be sent to a camp for officers in Germany. I am being treated well. I wish you good health. Greetings to everyone. Yasha. Yasha, el apodo afectuoso que usaban en familia. El nombre con el que su padre lo había llamado cuando era pequeño, si es que alguna vez lo llamó. Esa carta llegó a Stalin a través de canales diplomáticos, y Stalin recibió un paquete de los alemanes con fotografías de su hijo. Su reacción, según el testimonio de su hijo menor Vasily, fue gritar: ¡El idiota! Ni siquiera pudo dispararse correctamente. La misma burla. 20 años después, el mismo hijo, el mismo desprecio. Pero lo que los panfletos de Goebbels no podían mostrar era lo que ocurría dentro del campo cuando las cámaras no estaban. Yakov se negó a participar en transmisiones de radio en ruso. Se negó a grabar mensajes dirigidos a soldados soviéticos. Se negó a convertirse en el instrumento que Goebbels quería. Los interrogatorios alemanes lo documentaron. Sus respuestas eran escuetas, firmes, sin colaboración. El hijo que su padre llamaba traidor estaba demostrando, en silencio y sin testigos, que no lo era. Pero Yakov sí escribió una carta a su padre, una que no dictaron los nazis, una que escribió él solo. Y en esa carta había una frase que resume toda su historia. Escribió: Siento vergüenza hacia mi padre por no haberme suicidado. Vergüenza hacia su padre, por no haberse suicidado. Ese hombre, que desde los 14 años había intentado ganarse el reconocimiento de su padre, seguía midiendo su propio valor con los ojos de Stalin. Seguía creyendo que morir era más honorable que vivir capturado. Seguía, después de todo, siendo el hijo que quería que su padre se sintiera orgulloso de él, aunque ese padre nunca lo hubiera estado. En febrero de 1943, Alemania sufrió la mayor derrota de su historia en Stalingrado, más de 2 millones de bajas. El mariscal de campo Friedrich Paulus se rindió con lo que quedaba de su ejército. Los alemanes tenían ahora algo que querían intercambiar, y sabían exactamente qué ofrecer a cambio. Stalin también tenía algo que los alemanes querían: su hijo. Por primera vez desde julio de 1941, había una posibilidad real de traer a Yakov a casa, y Stalin iba a tener que decir algo. Lo que dijo define este documental. El 2 de febrero de 1943,
El mariscal de campo Friedrich Paulus firmó la rendición alemana en Stalingrado. Era el general más condecorado del ejército de Hitler, y ahora caminaba entre ruinas con las manos alzadas. Los soviéticos tenían en su poder algo que los alemanes querían recuperar, y los alemanes tenían en su poder algo que Stalin podría querer recuperar. La oferta llegó. Paulus a cambio de Yakov. Un mariscal de campo a cambio de un teniente. Un general que valía estratégicamente todo lo que un general puede valer, a cambio del hijo de Stalin. Hay un detalle en esta historia que casi nadie conoce. Cuando Yakov supo que los alemanes estaban considerando ofrecerlo como parte de un canje, pidió a sus captores que no lo hicieran, que no lo intercambiaran, que no expusieran a su padre a esa situación. El hijo rechazado, el hijo burlado, el hijo que había escrito que sentía vergüenza de no haberse suicidado. Incluso desde un campo nazi seguía intentando proteger a su padre. Seguía midiendo cada acto con los ojos del hombre que nunca lo había querido. Los alemanes ignoraron su petición. La oferta se hizo de todos modos. Alguien le presentó la propuesta a Stalin. Un canje. Paulus por Yakov. Stalin miró a Vyacheslav Molotov, su ministro de Asuntos Exteriores, y cambió de tema, sin debate, sin duda, sin una sola palabra sobre su hijo, solo silencio. Y luego otra cosa. Cuando la propuesta llegó de forma más oficial, Stalin respondió con dos frases que han pasado a la historia. La primera, ¿piensas cuántos hijos acabaron en campos? ¿Quién los intercambiaría por Paulus? ¿Eran peores que Yakov? La segunda, no cambia un mariscal por un teniente. Su propio hijo, reducido a su rango militar, a una variable en una ecuación estratégica, a un teniente que no valía lo que valía un mariscal. Hay quien ha intentado entender esa decisión desde un punto de vista político, que Stalin no podía permitirse canjear a su hijo porque había decretado que ningún soldado soviético podía rendirse. Todo eso es verdad, y todo eso es una excusa, porque detrás de la ideología había un padre que llevaba décadas rechazando a ese hijo. La ideología le dio la coartada perfecta para hacer lo que siempre había hecho: ignorar a Yakov. Pero Stalin no se detuvo en el rechazo del canje. En algún momento, ante testigos, en público, Stalin pronunció la frase más devastadora de este documental. Dijo: «Yo no tengo ningún hijo llamado Yakov». Lo borró. No solo rechazó salvarlo, lo borró de su propia existencia. Como si ese hombre que llevaba 2 años prisionero de los nazis, que había pedido que no lo canjearan para no avergonzar a su padre, que había firmado una carta como Yasha bajo coacción, como si ese hombre no existiera. Y mientras Stalin borraba a su hijo de su existencia pública, Yulia Meltzer seguía en prisión. 2 años. Detenida desde julio de 1941, sin cargos concretos, sin juicio, sin que Stalin moviera un dedo para liberarla. La esposa de Yakov pagó con 2 años de Gulag algo que no había hecho. El mismo patrón de siempre. Stalin no necesitaba razones para castigar, solo necesitaba poder. Yakov estaba en Sachsenhausen, a 30 kilómetros al norte de Berlín, solo, sin saber exactamente lo que su padre había dicho, pero sabiendo, con la certeza que da una vida entera de rechazos, lo que su padre era capaz de decir. Y en algún momento de los meses siguientes, Yakov Djugashvili tomó una decisión. Lo que hizo el 14 de abril de 1943 es lo que vamos a contar en el último capítulo. El campo de Sachsenhausen estaba a 30 kilómetros al norte de Berlín. No era un campo de exterminio. Era un campo de trabajo y de prisioneros especiales, políticos, militares de alto rango, personas que los nazis querían mantener vivas pero controladas. Yakov Djugashvili era uno de ellos, el hijo de Stalin. Demasiado valioso para matarlo, demasiado peligroso para ignorarlo. Llevaba allí meses. Sabía que su padre había rechazado el canje. Lo sabía de la manera en que se saben las cosas en los campos, por rumores,
por fragmentos, por el silencio de los guardias cuando preguntaba, y ese silencio lo decía todo. Los testimonios de prisioneros que compartieron barracón con Yakov describen a un hombre que cambió en los meses finales. Se volvió irritable, callado, se peleaba con otros prisioneros por razones menores, como si la energía que había usado durante años para mantener la compostura se hubiera agotado. Un prisionero soviético declaró después que Yakov se volvió especialmente tenso tras saber que su padre había rechazado el canje, que algo en él se rompió en ese momento. Y no es difícil entender por qué. Porque Yakov había pasado toda su vida esperando algo de su padre. No riqueza, no poder, no privilegios, solo reconocimiento. Solo que ese hombre dijera una vez que su hijo existía. Y la respuesta final fue: no cambio un mariscal por un teniente. El 14 de abril de 1943, después de una discusión con otros prisioneros, Yakov salió del barracón. Era de noche. Caminó hacia la alambrada electrificada que rodeaba el campo. Un guardia le ordenó que se detuviera. Yakov no se detuvo. Se lanzó contra la alambrada. Murió electrocutado. El guardia disparó sobre su cuerpo. El historiador John Erickson, que estudió el caso durante años, lo describió así: el disparo fue a un cuerpo ya muerto. Los historiadores manejan 3 versiones sobre lo que ocurrió esa noche. La primera, la más aceptada, dice que fue suicidio, que Yakov había recibido la confirmación de que su padre lo había negado, que llevaba meses con una depresión que nadie trataba, que eligió la alambrada. La segunda versión dice que los nazis lo ejecutaron y usaron la historia de la alambrada como coartada. La tercera, sin pruebas sólidas, especulaba con que Stalin lo había recuperado en secreto. Pero los archivos soviéticos desclasificados descartan esa teoría. Una investigación rusa que duró 12 años, completada en el año 2000, concluyó que fue suicidio, que la mente de Yakov había llegado al límite, que el disparo del guardia fue, como dijo Erickson, a un cuerpo ya muerto. Pero hay una pregunta que esa teoría no responde. ¿Cuándo murió realmente Yakov Djugashvili? ¿El 14 de abril de 1943 en la alambrada de Sachsenhausen? ¿O décadas antes, en un apartamento moscovita, cuando su padre oyó que se había disparado y dijo que ni siquiera sabía hacerlo correctamente? Mientras Yakov estaba en Sachsenhausen, los alemanes lo interrogaron extensamente. Esperaban un hombre roto, un hombre que cooperaría, un hombre que traicionaría a su país a cambio de un trato mejor. No encontraron eso. Encontraron a un hombre que respondía con frases cortas, firmes, sin dar información estratégica, que se negaba a colaborar con la propaganda, que mantenía en silencio y sin testigos que le importaran una dignidad que nadie le había enseñado. El hijo rechazado, el hijo burlado, el hijo negado. Era el único en toda esa historia que se comportó con honor. Stalin lo supo después, cuando llegó información al Kremlin sobre la conducta de Yakov en cautiverio. Se dice que Stalin contempló fotografías de su hijo en silencio, y luego dijo que había sido una muerte bastante honorable, dadas las circunstancias. Una muerte bastante honorable, dadas las circunstancias. 35 años de vida, 14 sin padre, años de rechazo, burla y abandono, 2 años prisionero de los nazis. Y al final, cuando ya no podía escucharlo, su padre dijo que había muerto con honor. Demasiado tarde, como todo lo que Stalin le dio a Yakov. Demasiado tarde. Hay una cosa que Stalin y Yakov tienen en común, solo una. Ninguno de los dos eligió la relación que tuvieron. Stalin no eligió que ese hijo se pareciera tanto a la única mujer que había ablandado su corazón. Yakov no eligió nacer el hijo de ese hombre, pero solo uno de los dos pagó el precio de esa relación. Y no fue el que tenía el poder. Llevamos 5 historias en este canal. 5 hijos que pagaron el precio del apellido que no eligieron. Alexei Romanov, los hijos de Gaddafi, Luis Carlos de Francia, Sebastián Marroquín, Yakov Stalin. 5 apellidos, 5 precios, 5 vidas destruidas, no transformadas panafotan por el nombre con el que nacieron.
Y cada vez que contamos una de estas historias, la pregunta que queda en el aire es siempre la misma. ¿Qué hace un ser humano cuando el apellido que lleva es más grande que él? ¿Cuándo el nombre que le pusieron al nacer decide más sobre su vida que cualquier decisión propia? Hay una historia que quiero contar en el próximo vídeo. Una que ocurrió en el siglo XX, con un padre que no era un zar, ni un dictador, ni un narcotraficante. Era algo diferente. Era el hombre más rico del mundo. Y su hijo, el único varón, el heredero de todo ese dinero y todo ese poder, murió solo, sin haber elegido nada de lo que tenía, sin haber podido escapar de lo que su apellido significaba. Y lo más perturbador de su historia no es cómo murió, es lo que su padre hizo y lo que no hizo mientras él agonizaba. Esa historia es la siguiente en este canal. No te la pierdas.